César Lidbrin, es un gusto que nos reciba en su flamante oficina aquí en Neuquén. ¿Cómo le va? Muy bien, estamos muy contentos de inaugurar la sexta sucursal del estudio Lisiquilito y Nabelovich, un estudio 100% de capitales argentinos, y apostamos mucho a Neuquén con el desarrollo económico que está teniendo y que va a seguir teniendo durante muchísimo tiempo. Así que para nosotros también es un placer estar desembarcando en Neuquén y toda la zona de alrededor. ¿Por qué Neuquén y por qué también otros centros urbanísticos importantes con alto impacto económico que también tienen con sucursales en el resto del país? Sí, nuestra visión como estudio de servicios profesionales es no olvidar del interior. Eh, Aquello de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, la idea nuestra es atender en distintos lugares estratégicos del interior, tal es así que tenemos sucursales en Corrientes, en Rosario, en Mendoza, en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, y ahora le toca el turno a Neuquén. Porque tenemos un estudio que son servicios profesionales interdisciplinarios: contadores, abogados, licenciados en economía, ingenieros en sistemas, actuarios, economistas, que hace que podamos cubrir una demanda de cualquier empresa o cualquier persona en temas que tenga que ver con lo económico. Imagino que todas estas provincias o capitales, en su gran mayoría, tienen su propio ritmo o pulso económico, pero Neuquén particularmente, ¿qué plantea en el arco nacional? Bueno, Neuquén plantea un crecimiento una capacidad de absorber empleo y de tener mucha musculatura económica muy diferente a lo que está pasando en otros lugares del país, donde el sector industrial no la está pasando bien, le cuesta competir con la cancha inclinada. Pero Neuquén es una excepción y bueno, me parece que es la oportunidad para que Neuquén y sus alrededores mejore, tenga ascendencia social y pueda dar divisas a la economía argentina, que la está necesitando. ¿Y cómo ve el resto del país, principalmente el ámbito profesional, como así también empresarial, los inversores a Neuquén? Visto, digamos, desde el movimiento económico que genera a raíz de los hidrocarburos, pero también en qué plazo en el tiempo. Cuando se habla de Vaca Muerta o de Neuquén, ¿de qué tiempos estamos hablando de su crecimiento? Yo creo que Neuquén está mucho por hacer todavía, ¿sí? En cuestiones elementales, edificios, lugares de entretenimiento para toda la gente nueva que viene. Yo creo que toda la cadena de valor que genera el tema de hidrocarburos hace que el potencial de crecimiento de Neuquén en distintos sectores eh, que derrama la misma demanda que tienen los hidrocarburos, puede hacer que Neuquén siga creciendo, ¿sí? Está creciendo, pero puede crecer muchísimo más en la medida que se hagan más rutas, mejores autopistas, más emprendimientos, más proyectos inmobiliarios. Yo creo que están dadas todas las condiciones para que Neuquén sea la provincia de mayor crecimiento del país. Bien. Apelando a su conocimiento y especialización en la materia tributaria, eh, preguntarle si todas estas actividades, algunas incipientes, otras ya más desarrolladas, tienen un marco normativo nacional como, digamos, paraguas global y también en lo provincial que ha indagado sobre lo tributario en materia del sector privado, ¿no? Que busca potenciar acá. Bueno, todavía estamos padeciendo un sistema tributario que afecta a la competitividad. Yo digo que boicotea la competitividad por la alta presión fiscal. Esa alta presión fiscal tiene como contrapartida lógica una alta informalidad también. Eso genera competencia desleal. La presión fiscal medida en términos de los que pagan impuestos es la más alta del mundo. Además está contaminada por impuestos que son muy distorsivos. Como ejemplo, en el podio está el impuesto sobre los ingresos brutos, que lo recaudan las provincias y que además lo recaudan por anticipado, cosa que le quita capital de trabajo a las empresas. Después, a nivel nacional, está el impuesto a los débitos y créditos y el impuesto a las exportaciones,
que son los que deberían apuntar a ir derogándose. El impuesto a los débitos y créditos bancarios nació en el año 2001, por un año, hace 25 años. O sea, eso genera una desconfianza en la relación fisco-contribuyente, desconfianza que a lo mejor con el nuevo régimen de inocencia fiscal, que crea un nuevo paradigma en esta relación entre el fisco y contribuyente, de contribuyente culpable hasta hace pocos días a contribuyente inocente hasta que el fisco pruebe lo contrario, puede generar más confianza. Y yo creo que desde el punto de vista del sector empresario está necesitando que le bajen un poco esa carga fiscal que tienen sobre toda la actividad productiva, ¿sí? Porque en definitiva pagar impuestos es un traspaso de riqueza del sector privado y productivo al sector público. Si el sector público no usa debidamente esos dinero, y bueno, lo que genera es un problema de competitividad con la gran carga fiscal que es asfixiante. Entonces, creo que hace falta un gran acuerdo entre nación, provincia y municipios para que tanto nación que viene bajando impuestos, pero todavía no mueve el amperímetro, como dicen, las provincias no han seguido esa tendencia de ir bajando impuestos como lo ha hecho la nación, y mucho menos los municipios que han creado nuevas tasas. Y el problema con los municipios es que crean verdaderos impuestos que no pueden cobrar impuestos, pero lo disfrazan de tasas. Entonces, creo que hay una asignatura pendiente que puede ayudar mucho a la competitividad y a la llegada de nuevos inversores. Me toca a mí entrevistarme con futuros inversores que lo primero que preguntan es cómo es el sistema tributario en la Argentina, cuántos tributos hay, 154 entre nación, provincia y municipio. Eso hace que sea muy complejo el sistema tributario en la Argentina. Hay que reducir la cantidad de impuestos vigentes, básicamente provincia y municipios mucho, y también hay que hacer menos complejo el sistema tributario y hay que reducir la carga fiscal también. Con lo cual me parece que tenemos una asignatura pendiente que transitar, claro que obviamente sin borrar el equilibrio fiscal, sin alterar el equilibrio fiscal. No queremos más volver al endeudamiento, no queremos más volver a la emisión monetaria. Me parece que en la medida en que pueda subir la recaudación, no vía mayores impuestos, sino vía menores impuestos con más actividad económica, porque el efecto a mediano plazo que trae una baja de impuestos es más actividad económica. Entonces, me parece que el camino a transitar, un camino muy angosto, tan angosto que no tiene que tener retorno de baja de impuestos, pero para baja de impuestos requiere baja de gasto. Ahí es donde hace falta que los gobernantes tomen en cuenta que cada vez que deciden un gasto, alguien lo paga, es el contribuyente. Y básicamente hay una superposición de tributos, porque son tributos que se trasladan todo a precio. A nivel nacional el IVA al 21%, en algunos productos internos cada vez menos. La reforma laboral derogó algunos productos de impuestos internos, ¿sí? A nivel provincial ingresos brutos, el peor de todos los impuestos. Y a nivel municipal, el hermanito menor de ingresos brutos, que tiene distintos nombres, depende en cada municipio, sí, pero se cobra en función de ventas, que es un disparate total, porque hay que cobrar en función del costo prestacional del servicio. Si el servicio es seguridad, higiene, registro, inspección o como se lo quiera llamar, lo que hay que hacer es un prorrateo del costo del servicio y cobrar en función de ese prorrateo y no en función de ventas. Si no, estamos duplicando, triplicando o cuadruplicando y todo lo paga el consumidor final. Hablábamos, César, acerca de que la Argentina tiene uno de los paquetes tributarios más altos del mundo, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo a nivel regional comparado con los países de los alrededores en Sudamérica en materia de inversores que pueden llegar a la Argentina si la pata tributaria no fuera tan pesada sobre la cabeza del inversor?
Sí, a ver, Brasil, que tiene una presión fiscal alta, no es tan alta como la Argentina, sí es muy compleja porque también es un Estado federal, pero por ejemplo Brasil no tiene impuestos a las exportaciones. Lo tenían hasta los 90, lo derogó y tuvo un boom productivo, porque obviamente que exportar sin impuestos le genera mejor competitividad que exportar con los impuestos. En la Argentina se llama retención a las exportaciones. Retención porque cuando se liquida divisa ya viene retenido el impuesto. Ninguno de nuestros competidores tiene ese impuesto, solo 12 países en el mundo tienen ese impuesto. No lo tiene Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, México, que son nuestros competidores. Directo. Entonces cada vez que exportamos estamos en desventaja. Ese es uno de los impuestos que más afecta a la actividad económica, así como ingresos brutos, porque también se exporta ingresos brutos. Como incide en cada una de las etapas del proceso económico, cuando se exporta el insumo que se exporta, ya tiene un contenido de ingresos brutos en cada una de las etapas anteriores, estamos exportando impuestos, quitamos competitividad. Nadie tiene ingresos brutos en el mundo, solo la Argentina. Es un impuesto de la Edad Media. ¿Y el gobierno nacional a dónde apunta con sus normativas, o por lo menos con el espíritu o la intención de bajar la presión tributaria? Desde que asumió el gobierno ya ha bajado más de 15 tributos. Eh, Todavía no alcanza porque no ha podido bajar los impuestos más distorsivos a nivel nacional, son impuestos a las exportaciones, impuestos a los débitos y créditos bancarios. Pero yo creo que hace falta un gran acuerdo nacional porque en la Argentina existe lo que se denomina federalismo fiscal, que fue concebido para otro tipo de gobernantes donde cuidaban el gasto público y cuidaban el bolsillo de los contribuyentes con impuestos más racionales, y pensando que nación, provincia y municipio se iban a poner de acuerdo para cobrar impuestos racionales. Esto no ha ocurrido en las últimas décadas. En las últimas décadas ha aumentado exponencialmente la presión tributaria y básicamente lo que hay que hacer es desandar ese camino de tan alta presión fiscal, y creo que para eso hace falta ese acuerdo con las provincias y las provincias con los municipios para poner una política fija de impuestos que sean razonables y que no le hagan tanto daño a la actividad económica. Muy bien. La relación entre Javier Milei y Donald Trump abren un escenario de esperanza para perseguir modelos que sean un poquito más exitosos para la Argentina. Yo creo que sí, porque estamos aliados con la primer potencia mundial, que ha sido una gran ayuda en momentos de incertidumbre y de necesidades financieras. Y además, cuando esté vigente el acuerdo comercial con Estados Unidos y con la Unión Europea, yo creo que la Argentina tiene para salir ganando de esos acuerdos comerciales que hace falta para no estar tan cerrados en el mundo y para poder vender más nuestros productos, pero para eso tenemos que mejorar nuestra competitividad. Bien, si pudiéramos tener la libertad de poder elegir un modelo exitoso en el mundo, en materia económica o tributaria, ¿cuál podríamos perseguir como argentinos? A mí me parece que en función de ciertas similitudes que tuvo Irlanda en la década del 80, que estaba endeudado, con déficit fiscal, con alta presión fiscal y con mucho gasto público, en la década del 80 empezaron un plan que se llamó Dolor a corto plazo para beneficios futuros. Irlanda lo que hizo es un gran acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobiernos, bajó sustancialmente el gasto público, con mucho dolor que representa bajar el gasto público, y bajó en forma abrupta la carga tributaria para atraer inversiones. ¿Qué logró después de 10 años? Y esto lo repito, llevó 10 años, una década, logró que se instalen las tecnológicas más importantes con mayor valor agregado, Google, Apple, todas las grandes compañías
tecnológicas, y hoy Irlanda es una de las potencias de Europa. Entonces, digo, lo tomo como ejemplo porque ellos estaban en una situación muy delicada, como estuvo la Argentina, pero con un plan económico y social muy importante y con paciencia, y esto es importante destacar, porque de un día para otro, de un año para otro y de 4 años no alcanzan, les llevó una década mejorar su estatus social y económico, y fue un éxito, y se puede apreciar hoy a la distancia, por eso lo tomo como ejemplo, el punto de partida, de dónde vinieron, dónde están hoy. Entonces yo creo que esto es un ejemplo a seguir, pero lo más duro para la Argentina es que no tenemos tanta paciencia. Exactamente. Y lo último, si tuviéramos que definir como los 3 grandes pasos para llegar a ese modelo, ¿cuáles diría usted que podrían ser los más efectivos? Bueno, el primero, soy muy austero con el gasto público no superfluo, el gasto público que, aunque sea simbólico, ¿sí? Cantidad de asesores, de legisladores, cantidad de gasto público innecesario. Me parece que en épocas de crisis no estamos para tirar manteca al techo con el gasto público, y tanto la nación, la provincia y los municipios lo tienen que incorporar como política de Estado, como lo hizo Irlanda. Me parece que la política de gasto público, una política tributaria también que ayude a ser competitivos al país, a nuestros productos para poder venderlos al mundo. Tenemos más cantidad de recursos naturales y tenemos mucho talento industrial para salir a vender al mundo. Y después, gobernantes serios, gobernantes patriotas.